Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Qué bendición poder tener la dicha de poder iniciar una vez más el estudio de la palabra de nuestro Dios en un formato de la lección de escuela sabática con un nuevo material, una nueva lección. Este trimestre estudiando el libro de Juan, el cuarto evangelio sinóptico en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué una vez más estudiar uno de los evangelios? ¿Qué mensajes importantes podemos encontrar de ellas? ¿No es acaso lo mismo ya haber estudiado Marcos y seguir estudiando otro libro? ¿Hay conceptos diferentes? ¿O de qué manera la Biblia armoniza el tema del plan de salvación, de vida cristiana y de crecimiento para el reino de los cielos? Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Mis amados hermanos, bienvenidos a la lección de escuela sabática, nuestra lección que habla temas en el Evangelio de Juan. Creemos con total seguridad que son mensajes muy especiales para nosotros. Estamos para el 5 de octubre, señales que indican el camino. Muy interesantes las lecciones para esta semana. De hecho, quiero mencionar que el apóstol Juan, más allá de hablar del concepto de milagros, presenta esto como señales del poder de nuestro Dios, el cual otros evangelios presentan como libros, como mensajeros, y más allá lo presentan como milagros a esta obra del mensajero divino Cristo Jesús. Más Juan lo presenta como señales, primer concepto a mencionar. Por otro lado, tenemos que decir de que el libro de Juan tiene un lenguaje de manera muy especial, dado para un lenguaje común, de manera general, discípulo amado, ¿verdad? Para todos. Mateo fue más como que con un lenguaje para judíos, Marcos con un lenguaje más para los romanos, Lucas en un lenguaje más para los griegos. Pero Juan tiene un lenguaje más universal, más de diferentes, sean judíos, gentiles, griegos, sean romanos, etc. De tal modo que está muy interesante la lección de esta semana. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? Quería enfatizar una vez más los milagros, las señales de Cristo Jesús del Maestro. ¿Por qué escribió lo que escribió? De hecho, Juan 20, 30 y 31 dice: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. O sea, hay muchas cosas más que están a la luz de la palabra de nuestro Dios y que ocurrieron y que no están registrados tal vez en la palabra de nuestro Dios, pero están en el sentido de que ocurrieron en este mundo. Qué cosa interesante, ¿verdad? Bueno, la lección de esta semana nos habla entonces de Jesús realizando obras, milagros, señales impresionantes, y presentamos en el libro de Juan capítulo número 2 la primera de ellas, el primer milagro de Jesús. O podemos también llamar a esto la primera señal de Cristo Jesús. Y me refiero a las bodas de Caná. Las bodas de Caná fueron una oportunidad para manifestar el poder de nuestro Dios, obrando un milagro sumamente impresionante. Capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 11, se encuentra el contexto de la misma. Esto sucede en la región de Galilea. Estaban allí la madre de Jesús, también estaban diferentes invitados, estaban también los discípulos, y pues una boda como tal tenía a bien tener un espacio de coinonía, de comunión, de compartir el alimento, etc. Y se presenta que el vino, que era parte también especial, ¿verdad?, de esta ceremonia, faltó. ¿Qué sucedió? No hay vino, se acabó. Entonces van a la presencia de Jesús diciéndole que
Él pueda obrar una señal, un milagro y decirle, ¿verdad? Mira, ha faltado el vino, se acabó el vino. Y Jesús entiende el contexto, el concepto de que faltó el vino y entonces manda llenar las diferentes tinajas. Qué cosa impresionante, hermanos, porque lo que Jesús hace siempre lo hace de calidad. Siempre lo da lo mejor de lo mejor y de lo mejor. Porque cuando ya el agua que estaba en las tinajas pasó luego a ser convertido por el milagro del poder de nuestro Dios en vino, los comensales empezaron a decir, ¿y qué es esto? Regularmente en las bodas, actividades, lo mejor se sirve de primero, pero aquí lo mejor lo guardaron hasta el final. Es que era cosa impresionante, cómo me hubiese gustado, cómo deseo probar ese vino. Y no es un vino, dice la sierva del Señor en el libro El deseo de todas las gentes, página 123, que ese vino no tenía alcohol. Cuidado, ¿por qué con alcohol? No tenía alcohol ese asunto. Así que, pero el milagro de Jesús, cosa impresionante, convertir el agua en vino. Jesús hace un milagro y es el mejor para poder hacer esto. Queridos, que Dios nos ayude a que pueda guiarnos nuestra familia, que si alguien necesita que se haga una operación en su familia, ya sea por el trabajo, por la salud, las relaciones de la familia, todo sea para la gloria de nuestro Padre Celestial. Esto hace recordar también el contexto cuando el río Nilo se convirtió en sangre, una maravilla de Dios presentado en el libro de Éxodo. Aquí el agua, ¿verdad?, convirtiéndose pero en vino para ser tomado. Qué interesante este contexto que podemos encontrar. Y bueno, después Jesús desciende hacia Capernaum y visita también lo que sería más tarde lo que sería el templo, va hacia Jerusalén. Bueno, cosa maravillosa presenta Juan, que muchas también de las cosas se realizan en Judea o en la región de Jerusalén, lo que presenta Juan de manera específica. Por otro lado, también nos habla un segundo milagro, una segunda señal en la región de Galilea. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 4, en el verso 46 al verso 54, donde Jesús sana al hijo de un noble. Dice la palabra en el verso 45, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta y porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Otra vez, ¿verdad? Viajó alrededor de unos 25 kilómetros para volver otra vez hacia la región de Galilea, específicamente en Caná. Ahora, en aquel lugar se opera un segundo milagro, aquí lo presentan. Hace mención de un primero, inclusive podríamos tener el contexto de que aquí se está como que dejándose entredicho, dejando hacer mención, como dice Juan 20:31, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Por eso este milagro. O sea, como que se quiere dejar entender de esa manera porque dice, el milagro que se operó con lo que es el agua en vino en la región de Caná, y ahora este segundo con el hijo de un noble. O sea, qué cosa impresionante, ¿verdad? Lo cierto es que aquí se presenta entonces a un hombre, a un noble importante, un principal, el cual tiene una necesidad especial en su corazón, y es un noble angustiado por su hijo para que pueda ser curado, para que pueda obtener sanidad. Suplica misericordia, suplica la intervención de nuestro Dios. Ahora, este hombre en Juan capítulo 4 empieza a presentar diciendo la palabra de nuestro Dios. Permítame leer en el verso 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo con palabras tranquilizadoras, vete, tu hijo vive. Jesús no pidió aquí diciendo si tú crees. Jesús no le dijo,
para que aquel que cree todo es posible. Jesús no le dijo, ¿dónde está tu fe? Jesús no le dijo, incrédulo. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Y entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron, ayer a la hora séptima. Se le pasó la fiebre y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Me llama la atención un conjunto de palabras porque dice, ¿y a qué hora fue sanado? Fue ayer. Ayer, o sea que él estaba llegando un día después a ver a su hijo. Pero no es un padre desesperado, angustiado. ¿Qué pasó? Es que él creyó, queridos, porque él tenía la seguridad de que Jesús iba a operar ese milagro maravilloso. Por eso Jesús le dijo, solo le dijo, tu hijo vive, desciende y ve. Qué cosa maravillosa, hermanos. Tener ese acto de fe también en nuestro corazón, de entrega hacia nuestro Padre Celestial. Llegó a la casa y descubrió efectivamente que la fiebre de su hijo había desaparecido. Exactamente cuando Jesús lo dijo. ¿Qué razón? Qué poderosas palabras de Cristo Jesús. Aunque viviéramos un milagro, ¿qué otros criterios debemos tener en cuenta antes de suponer automáticamente que proviene de Dios? Bueno, Dios hablará a nuestra conciencia, nos dará a entender cuáles serán los caminos claros para comprender de que esto vino de la mano de nuestro Dios. Vino del poder transformador de Cristo Jesús. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda fortalecernos. Si mi vida está en entrega en Cristo Jesús, como dice la palabra, y con toda la familia creyeron en Él, entregamos de manera genuina nuestro ser completo, sepa que es el milagro que viene de Dios, si está operándose algo impresionante. Si estoy lejos de Dios, si no estoy en los caminos del Padre Celestial, y aún así yo veo cosas sobrenaturales en mi hogar, preocúpese porque podría ser tal vez una obra sobrenatural, pero no de Dios, sino del mal, del enemigo. Que Dios nos ayude. Pasamos al siguiente punto donde Juan capítulo 5, verso 1 al 9 nos presenta ahora el paralítico de Betesda, donde el concepto y la creencia es que un ángel pasaba a la piscina, descendía, el agua se movía y entonces el primero en lanzarse quedaba sano. Y había entre ellos un paralítico que necesitaba, si estaba allí es porque necesitaba sanidad. Si estaba allí es porque necesitaba una oportunidad y seguramente había muchísimas personas. Ahora, entre ese grupo que están ahí reunidos, Jesús aparece hacia ese grupo, de manera especial con el paralítico. Y le pregunta algo que podría ser como que, Jesús le dice a este paralítico, no le pide primeramente a que ejerza fe en él, simplemente lo mira al paralítico, capítulo 5 y le dice, capítulo 6 le dice, ¿quieres ser sano? Esa pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Si está allí, por supuesto. Sin embargo, Jesús indaga un poco más allá con esta pregunta, tal vez porque a veces cuando uno está en una situación muy delicada de salud, la enfermedad a veces se convierte en algo normal y por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquebrantable o inquietable dejar atrás la discapacidad. Y Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y el paralítico le responde diciendo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende. Jesús no le dijo, ¿por qué no entraste? ¿Qué no? Solo le dijo, ¿tú quieres? Y bueno, él responde de otra manera. Lo cierto es que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho. Ahora, el asunto es algo interesante porque este acontecimiento ocurre en un contexto de un día muy especial para el pueblo de nuestro Dios. Este acontecimiento lleva a poder llevar el pensamiento
a un eco de qué hacer ahora ante esta situación y creer o no creer en la palabra de Dios. Probablemente muchos esperaban el Mesías, muchos salieron haciéndose pasar por un Mesías. El contexto del Mesías es algo muy común en ese entonces. Pero Jesús viene introduciendo y diciéndole, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico ejerce tal seguridad que cree en la palabra poderosa de Jesús. Sus nervios, sus neuronas, su ser completo, su sistema nervioso, todo como que se energiza y se levanta. No está como que voy a intentarlo, se levanta y toma su lecho. Qué cosa impresionante, queridos, qué cosa impresionante. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente levántate y toma tu lecho. Pero la fe del hombre se aferra a esta palabra. Cada nervio, cada músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó en la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Qué maravilloso. Verso 14, después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado, pero los judíos querían matar a Jesús porque estas cosas lo había hecho en sábado. Qué lamentable, ¿verdad? Ese corazón incrédulo de los fariseos. Qué lamentable ese concepto. Un pequeño paréntesis. No pensemos que por causa del pecado entonces uno está delicado de salud o como consecuencia está pasando por un momento difícil en su salud porque es un pecador. No, ¿verdad? Todo lo malo viene de Satanás, del enemigo. Que Dios quiere llevarlo a usted para vida eterna, Satanás quiere llevarlo para la perdición. Y Juan 5, 10 al 16 ocurre, ¿verdad? Ese contexto cuando finalmente los fariseos duros, incrédulos, viendo tantos milagros, no creyeron en la palabra de Cristo Jesús. Qué lamentable, queridos. Dios nos ayuda a que nosotros no tengamos ese tipo de sentimientos, sino pueda ser un sentimiento de entrega, de comunión con nuestro Padre Celestial. Y también lo presenta el libro de Juan capítulo 9, versículo 1 al 16. De la misma manera, esa incredulidad, corazones corruptos, pensaban que el Mesías que iba a venir los iba a librar del yugo romano, una falta de consagración a Dios, un amor al poder. Presenta con detalles el libro de Juan 9, del verso 1 al verso 16, ¿verdad? Que estos hombres realmente no tenían en su corazón, a que los fariseos no tenían ese espíritu. Vieron cómo un ciego de nacimiento fue sanado, no creyeron. Vieron cómo un paralítico fue sanado, no creyeron. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos tener un corazón receptivo. ¿Cómo Dios no pudo haber operado un milagro en aquel hombre que por 38 años estaba incapacitado, necesitaba auxilio divino, necesitaba socorro? Tal vez no era emergencia porque llevaba tantos años, pero es lícito hacer bien en el día de nuestro Dios. Claramente Jesús estaba tratando de llevar a verdades bíblicas profundas, más allá de las reglas y de las regulaciones humanas que en algunos casos habían sofocado la verdadera fe. Quiero decir aquí algo, hermanos. Tenemos normas, tenemos estatutos, leyes diferentes. Voy a llamarlo no principios, porque estos principios no se vayan a abolir. Pero hay normas que a veces en la iglesia tomamos un voto, una decisión, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, como una iglesia de orden. Me refiero a votos internos, ¿verdad? Que se pueda tomar como iglesia. Pero ninguna de ellas
pueda ser una oportunidad que Satanás utilice para poder alejar del camino y del redil de nuestro Dios a muchos cristianos. Que sea una oportunidad para acercarlos a Cristo, no para alejarlos. Y si por alguna razón, en medio de todos estos detalles, como que la balanza se inclina a que alguien va a perder en el camino de vida eterna, es mejor tener amor y misericordia por cada uno de ellos. Tener un espíritu de genuino sentimiento de hermandad por cada uno de ellos. Recuerde, las almas, Dios murió por ellas. Amémonos unos a otros. Y la palabra también nos presenta de que Jesús defiende sus acciones en 3 pasos en todo lo que Él está realizando. E indica en Juan capítulo 5, diciendo de que todo lo que está haciendo, todo lo que viene realizando, entonces actúa en armonía con su Padre. Y número 1, Juan 5, 25 al 30, habla que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de resucitar a los muertos porque es el Dios encarnado. Número 2, Jesús llama a 4 testigos en rápida sucesión para que corroboren su afirmación y menciona a Juan el Bautista, menciona los milagros que realiza, menciona el Padre que habla en armonía con él y las Escrituras. Juan 5:39 ya lo decía él. Dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Juan 5:19 hasta el verso 47, Jesús está hablando de que Él tiene autoridad para hacer lo que está haciendo. Hay una armonía con la deidad. Jesús es Dios. No es hombre ser 100%, pero Dios también 100%. Dios encarnado. Sin duda alguna hablar de Jesús es cosa fascinante. Y número 3, Juan 5, 40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos, y lo condena y dice, provendrá de Moisés aquel en quien han puesto sus esperanzas. Es decir, ¿cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? Yo formulo otra pregunta con esta misma. ¿Será que podemos llevar años en la iglesia y todavía no estar enamorado de Cristo Jesús? Que Dios nos ayude, apreciados hermanos, a enamorarnos de Jesús. Que más allá de doctrinas, unas reglas cuadradas, que podamos buscar tener, no falte la misericordia y el amor por nuestro prójimo. Dios lo bendiga, Dios lo socorre, Dios lo auxilie y Dios lo lleve para vida y vida eterna. Gracias por acompañarnos hasta aquí en nuestra primera lección de este último trimestre de este año calendario, temas en el Evangelio de Juan. Nos vemos en nuestra próxima lección de escuela sabática. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Padre eterno, bendito y alabado siempre sea tu nombre. Gracias te damos por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a mis amigos, quienes están tras una pantalla, y como familia espiritual sigamos para el reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.